Entonces, en esta parte de lo que es la clase, vamos a comenzar haciendo un énfasis en lo que estuvimos observando sobre la escuela estructuralista y sobre todo comprender cuál es este énfasis que le ha dado la CEPAL a lo que llamamos escuela estructuralista. A ver, veamos. Ayúdeme, señor Bisuete, si es tan amable. ¿Qué anotó de la clase anterior? No pude copiar nada por lo que no tenía muy buen internet. Nada. Tengo que repetir nuevamente todo. A ver, vamos, ayúdeme. Señor Tapia, ayúdeme. ¿Qué vimos la hora anterior? No, Lizzie, no puedo entrar por problemas técnicos de la clase anterior. No Estamos entré a la con problemas técnicos. ¿Qué son esos problemas técnicos? Bueno, vamos, pondrán atención entonces. Si no han copiado, no tienen, vamos nuevamente a ir puntualizando. A ver, ayúdeme, Juliana. Hora anterior, ¿qué anotó? ¿Qué puntualizó? Ya, de las escuelas estructuralistas que inició en 1940 por la CEPAL, estudia las estructuras sociales y tiene una inestabilidad generada por el modelo economista capitalista. Ya, ahí vamos a puntualizar, hasta ahí. Primero, el estructuralismo en América Latina surge en 1940, eso queda claro. Surge a través del amparo de las Naciones Unidas con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿Sí? Puntualizarán lo que les estoy manifestando porque veo que han copiado el organizador, pero del organizador faltan tal vez ideas adentro, ¿sí? Bien, esta comisión es principalmente una propuesta económica para superar el problema que se presenta en América Latina heredado del capitalismo. ¿Cuál es este inconveniente principal? En América Latina nos damos cuenta que el problema no es propiamente el modelo capitalista, ni solo el instaurar un nuevo modelo como el socialista o el comunista, sino que el problema es la estructura. Dentro de esta perspectiva hemos visto a tres estructuralistas latinoamericanos que dan la pauta para comprender propiamente qué es la visión estructuralista. Vimos primero al argentino Raúl Prebisch. ¿Qué decía este pensador, señor Sibambe? ¿Qué decía Prebisch sobre, o cuál era su postura sobre la economía? Ajá, no estamos anotando. Ahí es donde yo... sí tengo anotado. Sí tengo anotado. Allá, léame entonces, ¿qué anotó? Solo dice estructuras zonas del centro de la periferia, problemas de la mal repartición de la riqueza y países en decisiones de la capital, la industrialización y regional. Ya, ahí, entonces, ya, solo eso le estoy pidiendo. Léame lo que tiene, nada más, para ir puntualizando. Entonces, ¿cuál es el problema que identifica Prebisch? Que la estructura en la que se conforma América Latina no es una conformación solo de los poderosos y de los ricos y los pobres, sino es una conformación estructural de centro y periferia, de los países que dominan a los países latinoamericanos, por ejemplo, los Estados Unidos y Europa en general, que determinan cuál va a ser el ingreso económico para estos países. Está mediado por la consideración económica capitalista y sobre todo Prebisch identifica que si vamos a generar esta ruptura,
debemos generarlo por medio de la industrialización. No olvidarse eso. El centro y la periferia prácticamente es esta conformación no igualitaria, por ponerlo de alguna forma. Como les decía, si nosotros pensamos en los países, por ejemplo, ponemos aquí los Estados Unidos, ponemos aquí, qué sé yo, España, ponemos el Ecuador, ponemos, qué sé yo, Chile. Se supone, según los Estados Unidos y según el modelo liberal, según el modelo capitalista de la economía o los modelos clásicos, neoclásicos de la economía, que todos podemos competir en igualdad de condiciones, ¿sí? Por eso es que este modelo estructuralista se contrapone a la perspectiva de lo neoclásico. Esta es la visión de los Estados Unidos. Todos podemos competir en igualdad de condiciones. Entonces vamos a hacer tratados donde los Estados Unidos compita con Chile, con Ecuador. ¿Qué sucede? ¿Qué se dan cuenta los estructuralistas? Que no funciona de esta forma, que no hay igualdad de condiciones. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de que no exista igualdad de condiciones? Nicole, ¿por qué no existe igualdad de condiciones entre estos países del centro y Por del la industrialización que tiene cada uno. La industrialización primero. ¿Qué significa esto de industrialización? ¿Qué podemos decir como industrialización? ¿Qué significa? Para ver si están todos los términos claros. ¿Qué será industrialización? ¿No? Antonio, ¿qué es industrialización? Generar unos productos manufacturados en base a la materia prima. Ya. Generar un producto manufacturado. Es decir, tengo mi marcador. Este es un producto ya elaborado, que depende del plástico, de la tinta. ¿Nosotros qué hacemos? Vendemos la tinta y vendemos el plástico. Los Estados Unidos nos vende el marcador. El producto elaborado cuesta el doble que la materia prima. La industrialización es la utilización de la maquinaria o de los elementos en general de las máquinas que nos permiten producir ya los objetos elaborados. Eso es industrialización, tener esos elementos en nuestro país o en los países latinoamericanos para generar los productos elaborados y no solo vender materia prima. Eso en la consideración. Por lo tanto, ¿qué se dan cuenta los estructuralistas? Que no es el problema de que podemos o no podemos competir, sino que nosotros vendemos caucho y ellos nos venden llantas. Nosotros vendemos barriles crudos de petróleo y nos venden gasolina. Por lo tanto, el centro, los países del centro, como les decía, esto es una perspectiva de la filosofía, determinan qué van a utilizar de los países de la periferia. Por lo tanto, hay una desigualdad, si se ven, por eso pongo arriba y abajo. Los países del centro determinan qué cantidad de dinero tienen los de abajo y hay una desigualdad. Por lo tanto, la distribución del dinero será mayor para los países del centro y menor para los países de la periferia, porque le compran a la mitad, le compran a la tercera parte la materia prima. Entonces se dan cuenta que el problema está aquí. ¿Y qué debemos hacer entonces? Equiparar, generar que el centro y la periferia estén al mismo nivel. Que no sea el centro el que determine los costos. Por eso es que yo les decía que de cierta forma esta perspectiva está basada en Marx, porque Marx habla de luchas sociales, pero en América Latina no hablamos solo de luchas sociales entre ricos y pobres, sino va más allá, es estructural, es la conformación que se nos ha venido generando en América Latina para determinar lo que hace un país y lo que no puede hacer. Supuestamente nosotros somos países tercermundistas porque solo producimos materia prima,
pero producimos materia prima porque no hemos incursionado dentro de la perspectiva de la industria. No hemos generado industrialización, no hemos generado este proceso de lo que es revolución industrial. ¿Sí? Ahí un poco más aclarando los elementos que hemos puntualizado. Esa es la primera parte de lo que manifiesta Prebisch, superar esta relación y generar industria. ¿Qué dice Celso Furtado, el brasileño? A ver, veamos. Ayúdeme. John Díaz. ¿Qué dice Celso? Dígame. ¿Qué dice este jovenazo que está aquí en el medio que se llama Celso Furtado? ¿Cuál es su idea? ¿Se acuerda o no se acuerda? Pues yo tengo entendido que decía que tenemos que adaptarnos a un modo de vida, un modo de negociación más que todo como del primer mundo. Pero Adaptarnos más a un modelo de, bueno, pero siempre y cuando se puntualice esta perspectiva de la industrialización. ¿Qué más, John? la economía de cada país que no sea pues, del primer mundo. Ya, bueno, aquí hay que considerar esto de primer mundo y tercer mundo, como yo les estaba manifestando sobre esta consideración. Pero bueno, sí hay que tratar de equiparar. De cierta forma, podemos decir que es algo que se manifiesta en cada uno de estos pensadores. ¿Qué más hemos puntualizado sobre lo que manifiesta Celso Furtado? ¿Alguien otra opinión? Os sigo preguntando uno por uno. ¿Qué más plantea Celso Furtado? Planteaba también que debe existir la unión de la industrialización más la historia de América Latina. Ya, algo que manifiestan estos pensadores principalmente es que la historia no puede estar desligada de los procesos económicos. Hay que relacionar esta perspectiva. ¿Qué más? Otra consideración, otro elemento que debemos puntualizar sobre Celso Furtado. La industrialización en América Latina no puede ser la misma industrialización que en los otros países. ¿Por qué razón? Porque no tenemos las mismas condiciones en América Latina que han tenido los procesos históricos en Europa. Es decir, las guerras, es decir, la incursión armamentista, es decir, el impulso económico que se ha dado para encontrar nuevas herramientas, armas, movilización por medio de la incursión de la máquina a vapor, de la máquina a gasolina. América Latina tiene otro proceso. Entonces, Furtado le da énfasis a la industrialización que dice Prebisch, pero no es una industrialización que debe ser parecida a la industrialización que ha presentado los países del centro, sino que tiene que ser una industrialización diferente, en base a la realidad nacional que tiene cada país latinoamericano. Eso, no olvidarse enfatizar. ¿Por qué incluye la historia? Porque está tratando de mostrar Furtado que debe existir una nueva forma de industrialización. Esta nueva industrialización debe estar fundamentada principalmente en la realidad, es decir, en la historia que presentan los países latinoamericanos. Prácticamente están manifestando que no va a ser lo mismo presentar una postura en América Latina que en otro país. Es lo que nos ha costado mucho. En América Latina queremos hacer lo mismo que se está haciendo en otros países en base a una realidad totalmente diferente. Entonces están diciendo, centrémonos en lo que hacemos mejor y enfaticemos en ese ámbito industria.
No generemos industria en lo que no somos expertos. Ahora, de aquí viene otro énfasis que me parece mucho más interesante, que le da un plus más a la perspectiva. ¿Qué decía Osvaldo Schunkel, que todavía vive hasta la actualidad? Ayúdeme, Saraí. ¿Qué decía Osvaldo Schunkel? ¿Sí me escucha, Saraí? ¿Sí? ¿No? ¿Listen? Sí, dicen de él, no tengo copiado nada, la verdad. Ya, ok, no hay problema. Vamos a ir puntualizando. Ahí es donde no se olviden, por favor, pregunte, profe, esto no alcancé a copiar, esto no entendí. No esperen a que haga esta retroalimentación porque perdemos bastante tiempo. Pregunten, por favor. ¿Quién anotó? ¿Qué pusimos sobre Schunkel? Plantea un desarrollo desde dentro. ¿Qué significa este desarrollo desde dentro? ¿Qué será? O sea que tenemos que desarrollarnos nosotros como... tenemos que tener un desarrollo científico local en base a cómo fueron las revoluciones industriales anteriormente. Muy bien. Y eso podemos lograrlo a través de las universidades. Muy bien, gracias. Entonces, Schunkel propone este desarrollo desde dentro. Este desarrollo es principalmente lo que han querido los países latinoamericanos en estos últimos años. ¿Qué le han dado énfasis, por ejemplo, América Latina? ¿Haya funcionado o no? Seamos críticos o no con Yacha y con todas estas universidades que tienen esta perspectiva. ¿Hayan funcionado o no? Pero ¿cuál era el objetivo? Lo que plantea Schunkel, que tener universidades que generen conocimiento específico para generar industria. ¿Cuál era el objetivo de Yachay, por ejemplo? ¿Alguien recuerda cuál era el objetivo de esta universidad? De la Universidad Yachay en el Ecuador. ¿Qué querían hacer ahí? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál era el objetivo de esta universidad? ¿Por qué crear una universidad de ciencia y tecnología en el Ecuador? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál será? Vamos a ir viendo, entonces tendré que mandarles a investigar sobre eso. Mientras tanto, Schunkel habla de un desarrollo desde dentro, tratando de dejar de lado, sobre todo, la perspectiva individualista y centrarse en la estructura social. Una de estas propuestas es la construcción del desarrollo científico. Construcción, desarrollo científico. Este desarrollo científico, como ya aclaró la compañera, se permite o nos permite alcanzar gracias al centro que es la universidad. ¿Y dónde está la estructura entonces aquí? La estructura es que principalmente vamos a generar un desarrollo científico social, no individual, como han hecho los países del centro. Los países del centro generan competencia entre sus universidades, entre los individuos que participan en las universidades. Aquí principalmente eso dice elaborar un análisis de la noción individual, racional y aislado, deja de lado las cuestiones sociales, políticas y estructurales y económicas. Por lo tanto, es un desarrollo social. De ahí es la consideración, por ejemplo, de lo que pasa en la Universidad de Yacha. ¿Qué van ustedes a investigar para la siguiente clase? Y que ya definitivamente podamos cerrar esta temática, porque vamos en esta misma clase, en los minutos que nos queda, a ver algo de la escuela neoliberal. Con eso cerramos todas estas escuelas y podemos empezar con la Segunda Guerra Mundial y las revoluciones socialistas del siglo
20. Simplemente, ¿cuál era el objetivo de la Universidad de Yachay? ¿Cuál era el objetivo de esta universidad? Les voy a poner en Iducay para que sea más enfático. ¿Cuál era el objetivo de esta Yachay Tech? ¿Cuál era el objetivo de esta universidad? ¿Qué querían hacer aquí? Porque está basado en esta perspectiva de desarrollo científico. ¿Por qué hacer una universidad de tecnología en el Ecuador? ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Si no han copiado, por favor, no se olviden, copien. Estoy nuevamente reforzando este conocimiento. Intentando reforzar su conocimiento. Listo. Entonces, vamos a cerrar este análisis de las escuelas. Como les decía, hemos visto clásica, neoclásica, la escuela de Chicago, la escuela keynesiana, la escuela marxista. Como les digo, el énfasis que quiero que le den es sobre todo cómo estas escuelas influyen en el pensamiento principalmente latinoamericano. Muchas de las disputas hasta la actualidad. Miren muchos de los candidatos que dicen, hay que cambiar este modelo socialista del siglo XXI y ir hacia un modelo liberal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un cambio de estructura? O un cambio económico. Está dentro de las escuelas que hemos revisado. Este tema cerramos. Escuela neoliberal. Por favor, copie. Algunos les veo cruzados de manos. Por favor, copie para poder dar énfasis a los conocimientos y sobre todo hay cuestiones que se deben puntualizar. Esto ya nos da un paso. Como yo les decía, vamos a revisar la Segunda Guerra Mundial y la vamos a dar énfasis en la siguiente clase. Para comprender toda esta consideración neoliberal, entonces le vamos a dar un poco de énfasis a la Segunda Guerra Mundial. Tras esta Segunda Guerra Mundial, el keynesianismo pasó a ser un pensamiento económico dominante en todos los países capitalistas. No obstante, se da un problema en 1970 a nivel global. En 1970 se produce el estancamiento económico y el aumento de la deuda pública. Y hay un estancamiento económico. Tales circunstancias llevaron a ciertos economistas a plantear un retorno a los planteamientos del liberalismo. Por lo tanto, antes, o contra qué se contrapone esta perspectiva neoliberal, contra la escuela keynesiana. Nosotros puntualizamos que una de las escuelas que trata de superar el keynesianismo es la escuela de Chicago. Pero de todos modos, el keynesianismo es un fuerte énfasis y pasa a ser el pensamiento económico dominante en los países capitalistas tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, domina a los países capitalistas después de lo que es propiamente la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el keynesianismo va a tener mayor fuerza y va a ser el centro. Posterior a esta perspectiva, se dan en 1970 estos problemas. Deuda pública y un estancamiento económico. Entonces, frente a esta perspectiva, voy a poner aquí estancamiento económico. Estos son los problemas de 1970. Frente a esta perspectiva, entonces,
se intenta regresar del keynesianismo al liberalismo. Desde la perspectiva teórica, el neoliberalismo fue una respuesta a los postulados del keynesianismo de una política fiscal manejada por el estado de bienestar, que procura regular y proveer la sociedad según las necesidades. Acuérdense que ¿cuál era el énfasis del keynesianismo? ¿Cuál fue el problema de la escuela neoclásica? La escuela neoclásica trató de fundamentarse principalmente en una economía científica. John Keynes les dieron énfasis a la consideración de que el Estado debe tener un control y todo el problema de los años 30 de que se dio esta Gran Depresión. Se hace fuerte el keynesianismo, hay una postura de Chicago y se da un cierto énfasis para tener un control por parte del Estado. ¿Qué pasará si queremos regresar al liberalismo? ¿Cuál será el énfasis del liberalismo y de este neoliberalismo? ¿Cuál será el énfasis? ¿Qué querrá decir neoliberalismo? ¿Cuál era la postura principal del neoliberalismo? O del liberalismo, mejor dicho. ¿Cuál era la postura del liberalismo? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál era el punto central del liberalismo? ¿En qué se basaba el liberalismo? No me digan que no se acuerdan, ahí en la palabra mismo está, en la postura. ¿Qué significa liberalismo? Es de otra forma lo que estoy preguntando. Esperan que yo les pregunte. ¿Por qué? ¿Por qué? Se me va ahí tanto la voz. Espero mucho ahí, se me va el tiempo. Bueno, aquí está la respuesta. ¿Cuál es el postulado del liberalismo? Andrea. La libertad del individuo y que el Estado no se involucre demasiado. Ya, por lo tanto, si esa es la postura del liberalismo, un nuevo liberalismo, eso es neoliberalismo, va a tratar de separar estas perspectivas planteadas desde el keynesianismo, que intentó introducir al Estado, tener una postura más proteccionista, para sostener el problema de la Gran Depresión y no volver a caer en estos elementos. Se dan cuenta que esto está limitando de cierta forma la producción. ¿Por qué? Miren, se estanca la economía. Si se estanca la economía, quiere decir que no hay un impulso. ¿Y ese impulso de dónde debe venir según los países capitalistas? Será necesariamente desde el impulso económico que nos dé la libertad de comercio. ¿Cuáles serán los problemas del neoliberalismo? Los problemas del neoliberalismo serán principalmente los problemas en América Latina. La inflación, la deuda externa, la venta, la caída de tal vez del barril del petróleo en los años 80 también genera problemas en estos modelos. Pero de cierta forma, la escuela neoliberal es un regreso al liberalismo. Y principalmente será una visión que se encuentra en la escuela de Chicago y que impulsa la minimización del rol del Estado y la priorización del rol del mercado. Entonces se va a minimizar el control del Estado y se va a maximizar o se va a dar prioridad obviamente a la perspectiva del libre mercado, libre comercio, libre mercado. En América Latina, una de las críticas principales hasta la actualidad son a los modelos neoliberales. ¿Qué presidente tuvo esta postura? No el único, pero en el Ecuador, Yamil Maguad fue de tendencia neoliberal. Y la postura era generar libre mercado, pero eso también llevó
al proceso de lo que fue el feriado bancario. Vamos a cerrar ahí, no les voy a cansar más con esta perspectiva. Lo importante es que tengan en cuenta esto para arrancar directamente con la Segunda Guerra Mundial y retomar elementos del neoliberalismo. ¿Con qué nace? Y esto para cerrar, para que lo anoten. ¿Dónde nace el neoliberalismo? Podemos decir que es el principio del neoliberalismo en la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago será el fundamento o el principio para que se dé la escuela neoliberal. La Escuela de Chicago ya enfatizaba que había problemas con el modelo keynesiano, pero todavía no se centra. Entonces, cuando nace la escuela neoliberal, se puede eliminar en los años 70 esta perspectiva de lo que es propiamente el keynesianismo. Y de aquí van a comenzar a nacer todas estas perspectivas de las revoluciones socialistas en América Latina. Revolución cubana, revolución y demás consideraciones, ¿sí? Con eso